Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a estas Tenerife Winter Sessions organizadas por Waranding Tech, a la cual tengo el inmenso placer hoy de asistir y estar aquí con vosotros y poder contaros, bueno, tengo muchas cosas que contaros en esta media horita, así que espero que os guste, espero que os sea útil y si os gusta, pues bueno, en siguientes sesiones podremos profundizar. Como siempre, en este tipo de eventos, perdón, agradecer a nuestros patrocinadores Canales.com, Web3 Dan Makers, Salesianos de Acuesta, Entelequia, TD Product. Muchas gracias. Sin vosotros, pues no sería posible hacer este tipo de eventos de comunidad que son fantásticos y estoy súper contento de poder debutar hoy en este tipo de eventos, ¿no? Haciendo esta presentación. Así que muchas gracias y sobre todo muchas gracias a los chicos de Guarandinga por su apoyo, su ayuda, su invitación. La verdad que es un placer, ha sido un placer preparar esta charla y es un placer siempre participar. La charla de hoy, ¿sobre qué va? Bueno, el título, como bien le comenté a Jorge, es un poco clickbait, ¿no? Reinforcement Learning, el camino hacia la AGI. Hoy me gustaría salir un poco del ecosistema Copilot, de la IA generativa y demás, para traeros un tipo de Machine Learning, un tipo de modelos de inteligencia artificial que no son tan conocidos, tampoco son tan comunes en el mundo, pero que son tremendamente potentes, a mi parecer, que es este Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo. No sé si lo conocéis, evidentemente hoy tenemos media hora, no va a dar tiempo a entrar súper al detalle, pero sí que me gustaría que os quedaseis con la idea, con los basics de qué es el Reinforcement Learning, para qué se usa, para qué puede servir y sobre todo contaros una historia fantástica, y espero que os guste también, acerca de este tipo de tecnología y de por qué creo que puede llegar a ser el camino hacia la AGI. A diferencia de esto es como sabéis, ¿no? La inteligencia artificial general o AGI viene a ser un concepto teórico que a día de hoy pues no se sabe si va a poder existir o no, ¿no? Que es la inteligencia artificial capaz de pensar, de razonar como un ser humano. Ahora mismo pues hay mucha investigación, hay gente que cree que se va a llegar a partir de los modelos de lenguaje, como los LLM, como los GPT, los ChatGPT y demás, ¿no? Hay gente que cree que no va a ser posible nunca y hay otra gente que cree que es posible por la vía del reinforcement learning. Y hoy voy a intentar dar algunas razones por las cuales creo que es posible que el reinforcement learning sea esta vía. No lo sabemos, lo veremos en el futuro si algún día esa AGI es posible llegar a ella y cómo, ¿no? La verdad que promete ser apasionante. Por supuesto, primero me presento, soy Neil Redón, AI Data Senior Consultant en Prodware. Para los que no me conozcáis, por supuesto, aquí tenéis, si os interesa Prodware, queréis saber más o queréis venir a trabajar con nosotros, aquí tenéis este QR, le dais a pausa ahora mismo y escaneáis, porque la verdad que en Prodware se trabaja muy bien, hacemos cosas muy chulas. Para los que no me conocíais o no me conozcáis, yo soy matemático, estoy en Barcelona. Llevo más de 5 años trabajando en inteligencia artificial. He tocado tanto el machine learning más clásico como ahora la parte más de IA generativa. He hecho de programador en Python, de Scrum Master, de comercial, de consultor, un poco de todo. Con lo cual agradezco también tener este espacio para hablar, pues no hablar de lo que pide el mercado, sino hablar de lo que en este caso me da la gana, que es el reinforcement learning y en el cual no he tenido últimamente la oportunidad de trabajar mucho. Aquí tenéis mi LinkedIn, os invito a conectar y estar en contacto por ahí. Empecemos. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning? Son sinónimos. Evidentemente, reinforcement learning en inglés es el término más conocido, aprendizaje por refuerzo en castellano. ¿Cuál es la idea? Es un tipo de aprendizaje automático, es un tipo de machine learning, tal y como por ejemplo el deep learning o la IA generativa son tipos de modelos de aprendizaje automático, también lo es el reinforcement learning. Recordemos que al final el aprendizaje automático es cualquier tipo de algoritmo o de sistema que es capaz de aprender y de mejorar su rendimiento, sus predicciones, sus acciones en base al entrenamiento, ¿no? En base a iteraciones de evaluación, corrección, ajuste, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, el reinforcement learning engloba aquellos algoritmos en los que un agente aprende a tomar decisiones en un entorno con el objetivo de maximizar una recompensa acumulativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, luego lo veremos con más detalle, que aquí tenemos un entorno dinámico, un espacio que emula un espacio real, en el cual un agente, que puede ser algo que emule pues una persona, o podría ser una persona o cualquier tipo de bot, ¿no? Ejecuta acciones y en base a lo que hace, el entorno cambia y esto, tal y como cambia, hace que sea más fácil o más difícil que antes conseguir el objetivo que quiero como agente, ¿no? Entonces, aquí me dan unas recompensas. Lo que me hace ajustar es me dan unas recompensas que pueden ser positivas o negativas para saber si lo estoy haciendo bien o mal, si estoy acercándome a mi objetivo o no, ¿vale? Esa es la idea básica del reinforcement learning. Como veis, es algo que está
relativamente alejado de lo que es el deep learning o o las otras técnicas de machine learning, más de modelos de predicción, clasificación y demás. Es un enfoque muy particular y muy, bueno, que luego veremos qué tipo de problemas puede resolver. El reinforcement learning, como decía, es machine learning, pero no es deep learning. Sí que hay técnicas de reinforcement learning que utilizan redes neuronales, pero no es en sí un sistema basado en redes neuronales. El concepto no es ese. El sistema aprende a través, como decía, de la evolución del feedback a sus acciones y no se basa tampoco en etiquetas fijas como los modelos que podemos tener de aprendizaje supervisado, ¿no? Algunos, estos elementos iba a decir elementos principales del Reinforcement Learning, esa es la siguiente slide. Estos algoritmos del Reinforcement Learning son útiles sobre todo en entornos complejos donde cada interacción genera un gran número de escenarios posibles. Nos podemos imaginar algunos ejemplos, no sé si os viene a la cabeza. Por ejemplo, pues, juegos de mesa como el ajedrez, el Go, que luego hablaremos de él, o escenarios, por ejemplo, como la conducción autónoma, ¿no? Al final, imaginémonos en una conducción autónoma, ¿no? Evidentemente, si queremos un sistema que sea capaz de conducir él solo, cada interacción que hace impacta a otros elementos, genera un gran número de escenarios posibles, cada giro, cada decisión de ir recto o de cuándo decidir, cuándo cambiar de carril, todas estas historias, ¿no? Todos estos pequeños gestos son interacciones que cambian el entorno y que generan nuevos escenarios posibles, ¿no? Entonces aquí en particular, ¿no? Evidentemente el objetivo de un sistema de conducción autónoma es llegar a su destino pues, en el menor tiempo posible y sin sobresaltos o sin ningún tipo de accidente, ¿no? Minimizando el riesgo de accidente. Entonces aquí, como vemos, es un entorno muy, muy, muy complejo en el cual tenemos prácticamente infinitos escenarios que pueden salir, ¿no? Ahí es donde estos sistemas aportan mucho valor, en estos entornos dinámicos, en estos entornos en los que un cambio, una interacción mal hecha una acción que determina, que determina un cambio muy grande en el estado puede ser irreversible, con lo cual lo que tenemos que hacer es intentar ver a largo plazo, intentar no hacerle una acción a corto plazo, sino ver a largo plazo. Y estos sistemas es lo que intentan con luego lo veremos, optimizando la política y maximizando funciones de valor a nivel matemático. ¿Cuáles son ahora sí los elementos principales de Reinforcement Learning? Tenemos el agente, es la entidad que ejecuta acciones, es el elemento principal que queremos que haga cosas, ¿no? Ejecuta una acción y recibe recompensas, así de sencillo. El entorno es el escenario en que la gente opera y esto incluye tanto todo lo que, el espacio que rodea a la gente y todo lo que puede interactuar y ser afectado. Por ejemplo, en el ajedrez, el entorno no solo es el tablero, también son las fichas del rival, ¿vale? Entonces, esto es todo lo que puede afectar pues, la posición o lo que puede realizar el agente. Luego, las acciones son las decisiones posibles. Evidentemente, habrá una serie de normas que la gente podrá hacer en el espacio, en el entorno en el cual está, y otras que no. ¿Vale? En ajedrez, por ejemplo, es un caso muy fácil, ¿no? Cada ficha puede hacer una serie de movimientos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la conducción autónoma, que puede ser más complicado, claro, se puede hacer más movimientos, pero siempre dentro de las leyes de la física. Un coche que va hacia adelante no puede de golpe irse hacia atrás, ¿no? O sea, él tiene que frenar, etcétera, etcétera. Entonces ahí también todas estas posibles decisiones que se pueden tomar en función del entorno son las acciones, ¿vale? Luego tenemos, por supuesto, las recompensas. El feedback, positivo o negativo, es una cantidad numérica que la gente recibe tras realizar una acción, con lo cual indica lo bueno o mala que ha sido una acción de cara a conseguir el objetivo a largo plazo. Eso es importante. Estos métodos no son cortoplacistas, van a buscar ganar en largo plazo, ¿vale? Luego están los estados. Un estado es, dentro de todas las opciones que hay en el entorno, esas diferentes situaciones que la gente puede observar y en las cuales puede estar. Por ejemplo, en un ajedrez, ¿no? Todas las posibles situaciones en las cuales se puede encontrar en una partida, ¿no? Eso sería el estado. Luego, evidentemente, ya vamos viendo cosas, ¿no? Tenemos un estado, un entorno que está en un estado, cuando la gente ejecuta una acción, recibe una recompensa y el estado cambia, ¿vale? Y así es como el sistema funciona. Luego tenemos también la política. La política es la estrategia que la gente sigue para decidir qué acción tomar en cada estado. Evidentemente, esto aquí es donde está la magia. Aquí es donde podemos ejecutar políticas tan complejas como queramos, políticas que sean deterministas o estocásticas, es decir, que sean siempre la misma, acabar ejecutando siempre la misma acción o que tengan un componente probabilístico, que se basen en distribuciones de probabilidad. Aquí hay algunas que se basan, por ejemplo, en redes neuronales, etcétera, etcétera. Es la función a optimizar. Es lo que queremos hacer bien. El sistema de reinforcement learning lo que querrá es tener la política óptima al final del entrenamiento. Y luego tenemos dos elementos que son un poco quizá más difíciles de entender, pero son clave del
Reinforcement Learning. El primero es la función de valor. Aquí la política se conoce principalmente con el símbolo de la letra pi, como habéis visto aquí. Aquí lo tenemos, el pi. La función de valor se conoce con la letra V. La función de valor estima la recompensa acumulativa esperada que un agente puede obtener desde un estado siguiendo una política específica. Es decir, la función de valor nos estima cómo de buena es la política que estamos siguiendo y cómo de buena va a ser la recompensa o mala que vamos a acabar teniendo en función de, o sea, si vamos aplicando esta política indefinidamente, ¿vale? Entonces, claro, esta función de valor que va asociada a cada una de las políticas que pueden haber es la que nos vamos ajustando y nos va indicando si una política va a ser buena o no a largo plazo. Con lo cual, para optimizar la política, en muchos casos tenemos que optimizar la función de valor. Como vemos aquí abajo, es una medida de lo bueno que es un estado en términos de cómo la política va a afectar a las recompensas futuras que se pueden obtener, ¿vale? Luego tenemos la función Q, o conocida como función de valor de acción. La anterior se ha centrado, la función V se ha centrado en estados y en políticas. La función Q se centra en las acciones. Es decir, en este caso, la función Q lo que te ofrece es una estimación de cómo va a cambiar tu recompensa si ejecutas una acción concreta y luego sigues aplicando la política. Pero esta acción concreta no tiene por qué ser de la política. Ahí está la clave y la gracia de por qué es diferente a la función V. En este caso tenemos una función Q asociada a cada acción. En la función V tenemos una función asociada a cada estado y a cada política. ¿Me explico? Esto es la clave para entender la diferencia entre ambas funciones. La función V, o la del caso anterior, la función de valor, lo que nos da es, en este estado, si yo aplico cierta política, lo bueno que va a ser a futuro. Y la función Q lo que me dice es, en este estado, si yo hago una cierta acción y luego continúo con la política, ¿cómo de buena va a ser esta acción? Con lo cual va asociado a estado y a acción, ¿vale? Ahí es donde está el punto diferencial entre una y otra, ¿vale? Evidentemente, hay algoritmos más centrados en la V, más centrados en la Q. Ahí está la gracia también de los diferentes enfoques del reinforcement learning, pero el objetivo es común, que es el que decía antes, encontrar la política óptima que debe seguir un agente para maximizar la recompensa. Es decir, encontrar la política óptima para, al final, tener el objetivo, saber conseguido llegar al objetivo con la mayor recompensa posible, ¿vale? Es decir, lo más importante, a largo plazo. Estos son sistemas que, como decía, su principal valor que aportan es que no son cortoplacistas, sino que van a largo plazo. Por eso son útiles, como vamos a ver luego, en juegos de mesa, por ejemplo. ¿Cómo se estructura un algoritmo de reinforcement learning? ¿Cómo es ese proceso de entrenamiento, de iteración para aprender que tienen todos los algoritmos de machine learning? Primero se inicializa. Inicializamos la función pi, la política, la función de valor, etcétera, etcétera. Y esa inicialización, como todos los modos de Machine Learning, puede ser aleatoria o puede ser ya pues, con unos ciertos valores que nos den un primer enfoque. Y luego ya viene el ciclo iterativo del Reinforcement Learning, que es iteramos, observamos, es decir, iteramos es hacemos una acción en base a la política que tengo, hago una acción, observo el resultado obtenido, recibo una recompensa y en base, si la recompensa que he recibido es buena o es mala, actualizo mis parámetros, actualizo mis funciones, ¿vale? Aquí es donde está el valor y donde está el aprendizaje. Finalmente, repetimos este proceso todas las veces que haga falta hasta que llegamos al final, hasta que llegamos a un punto en que el sistema ha optimizado la política para poder conseguir el objetivo. Aquí tenemos algunos de los algoritmos más conocidos. Tenemos tres grandes tipos de algoritmos de reinforcement learning. Los más utilizados y más comunes son los basados en la función Q. La función Q, recordemos, es la que mide la calidad de las acciones. Ejecuto una acción y luego continúo con la política, con lo cual me mide la calidad de las acciones. Los más conocidos son el Q-Learning, que es el más conocido, seguramente lo habrás escuchado. Luego viene el DQN o Deep Q Network, que utiliza funciones, es como el propio nombre indica, utiliza redes neuronales para las funciones de valor. Y luego hay otro conocido, muy conocido también, se llama SARSA, que es State Action Reward, State Action, como veis también, por el propio nombre indica, el proceso iterativo, ¿no? Luego vamos a otro método que no está basado en la función Q, sino solo en la política, que es muy interesante porque es para casos con estados infinitos. Como decía antes, por ejemplo, el tema de la conducción autónoma. Ahí sí tenemos estados infinitos, ¿no? O sea, al final se puede generar una situación totalmente nueva, dinámica, y elementos externos que van apareciendo y demás, ¿no? Entonces, aquí tenemos Principal Policy Optimization como gran método, de este tipo de método basado en la política, no tan basado porque al haber casos estados infinitos, ya, por ejemplo, la función Q, que es una función de valor de acción, al haber estados infinitos hay también acciones infinitas, con lo cual se convierte en imposible evaluar una función Q. Y luego tenemos
un enfoque diferente que para mí es bastante curioso, que es el método Actor Critic. Por ejemplo, A3C, Asynchronous Advantage Actor Critic, en el que, como os podéis imaginar también por el nombre, hay un sistema que hace una acción y luego hay otro sistema que le hace una crítica a esa acción, recibe, evidentemente, no es la recompensa, o sea, el sistema hace una acción, recibe una recompensa y luego además tiene un segundo sistema que es crítico que le hace una iteración más de feedback en base a la recompensa que ha recibido. Y también tanto el actor como el crítico van aprendiendo y se van accionando y criticando, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esto también es un método, un enfoque que también es diferente, ¿vale? Y os preguntaréis igual en este punto, pues voy a poner algunos ejemplos, pero ¿y esto se usa? ¿Esto para qué sirve, ¿no? Como dice mucha gente a veces, ¿no? Por supuesto, robótica, control de movimientos, sistemas de conducción autónoma, sistemas, entornos muy complejos donde se tiene que mover un robot y tiene que tomar las mejores decisiones posibles para, pues eso, ¿no? Cumplir sus objetivos. Cuanto más complejo es el entorno, más probable es que sea necesario el reinforcement learning. Por supuesto, juegos y entornos de simulaciones complejas. Todos lo que son, pues, tanto juegos, estilo juegos de mesa, como videojuegos y demás, en que una acción puede desembocar en un montón de estados posibles, tiene mucho sentido el reinforcement learning. Y también se utiliza bastante en la optimización de procesos industriales, ¿vale? No voy a entrar tampoco en detalle, pero la idea de aquí es que el reinforcement learning, como decía, te puede dar una gran flexibilidad para entornos en que hay un montón de acciones posibles, como es, por ejemplo, un proceso industrial. Y ahora yo me pregunto, hasta aquí la parte teórica del reinforcement learning y ahora vamos a empezar con la historia, ¿no? ¿Por qué es posible que el reinforcement learning nos lleve a la AGI? Si os ha gustado hasta aquí, como decía, no tengo excesivo tiempo para entrar en detalle. Si os ha gustado hasta aquí, estaré encantado en profundizar otro día, más adelante, en este tipo de sistemas, en alguno de los modelos, de los algoritmos, poner ejemplos y demás. Pero sobre todo lo que quería era explicar el framework, ¿no? Los principales elementos, principales algoritmos, animaros también a probarlo, porque hay cursos, de hecho, pues lo típico en Kaggle, en YouTube hay implementaciones muy buenas para empezar a trastear con Reinforcement Learning y os animo a trastear porque la verdad que es muy chulo ver cómo va cambiando la función de valor, la política y demás, ¿no? Con el aprendizaje. Vamos allá a la parte más de historia, ¿no? Una historia que os quería contar y que espero que os guste al respecto de Reinforcement Learning. Yo pregunto, ¿se repetirá la historia de AlphaGo y será el camino hacia la AGI? No sé si os suena o conocéis lo que es AlphaGo. El Go en sí, tampoco no sé si lo conocéis, es un espejo, bueno, esto es lo que dice el proverbio chino, ¿eh? Es un espejo del alma, revela la verdadera naturaleza de quien lo juega. Y pensaréis, "Hombre, un sistema de reinforcement learning en principio no tiene alma, ¿no? No debe ser muy capaz, según este proverbio chino, de jugar a este juego. ¿Qué es el Go? El Go se conoce como el arte de la guerra en muchos países del este asiático, principalmente, sobre todo es muy popular en Japón, China, Corea, donde hay un montón de escuelas de Go, jugadores profesionales de Go, hay un montón de seguimiento de este juego de mesa. Es un juego de mesa estratégico que se creó en China hace más de 4.000 años. Bueno, cuenta la leyenda que es entre un rey y su hijo que lo crearon para ver quién de los dos se quedaba al territorio, cosas así. Y el objetivo, por eso se llama el arte de la guerra, es dominar el mayor campo, la mayor superficie posible de zona del tablero de Go, que es esto que vemos aquí a la derecha en esta imagen, ¿vale? El Go se juega en un tablero de 19 por 19, donde los jugadores hay dos jugadores, uno tiene piedras negras y el otro piedras blancas. Todas las piedras valen lo mismo, no es como el ajedrez, que cada pieza, perdón, puede hacer unos movimientos concretos. Aquí cada piedra vale lo mismo. Y los jugadores se turnan para ir colocando piedras en las intersecciones del tablero, es decir, en cada cruz, entre cada línea, no la colocan en el centro, en el espacio, sino que la colocan en la intersección, ¿vale? Y esa intersección, cuando ponemos una pieza blanca, por ejemplo, está dominada por el blanco. Y la idea hay una serie también de normas y combinaciones, pero la idea es dominar cuanto más terreno mejor en este tablero, ¿vale? Entonces, la principal dificultad del Go es que es un tablero 19 por 19 en que todas las piezas valen lo mismo. Y esto, como os podéis imaginar, los que habéis hecho algo de combinatoria ya lo estaréis imaginando, hay un montón de combinaciones posibles. Este número que hay aquí, 10 elevado a 80, es el número estimado de átomos en el universo observable. No sé si a alguien le parece, evidentemente es inmenso este número, ¿no? Pero yo creo que es bueno para dimensionar, porque el Go tiene 10 elevado a 172 posiciones legales. O sea, imaginaos.
el volumen, ¿no? Que 10 elevado a 80 es el número de átomos, pues este tiene 10 elevado a 172. O sea, nos vamos mucho, mucho más allá. Con lo cual, evidentemente, nos olvidamos de aplicar fuerza bruta porque fuerza bruta aquí no tiene ningún sentido. Intentar calcular todas las combinaciones podríamos estar con el mejor superordenador millones de años y no lo conseguiríamos nunca. Con lo cual, hay que buscar, si queremos un sistema que juegue solo algo, que como os podéis imaginar, se ha hecho con Reinforcement Learning y que lo haga bien, tenemos que buscar algo como el Reinforcement Learning. ¿Nos suena Google DeepMind? Posiblemente sí. Google DeepMind es un laboratorio de investigación de IA generativa, principalmente liderado por Demis Hassabis, fundado en 2010 por Demis Hassabis junto a otros colaboradores, y que fue comprado por Google en 2014. Y su salto a la fama de Google DeepMind fue en 2016, cuando Google DeepMind creó un sistema de reinforcement learning capaz de jugar algo. Y este sistema, tras años de entrenamiento y de capacitación, le entrenaron con un montón de partidas reales de Go, y fueron ajustando política, etcétera. Se llegó a un punto en que se vieron capaces de retar al campeón mundial, que es Lee Sedol, que es este hombre que vemos en la pantalla, campeón mundial y leyenda del Go. O sea, no es una, quiero decir, con el mundo del Go está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, retaron a no un cualquiera, sino al mejor jugador posible, imaginémonos en cualquier deporte, ¿no? Que un robot ahora hubiese podido retar en su momento pues a Roger Federer o Rafa Nadal al tenis, ¿no? Estamos hablando de este nivel de leyendas, ¿no? Entonces, le retó a una partida de Go al mejor de cinco, es decir, tenía que ganar, pues el que ganase tres ganaba la partida, ¿no? Y el resultado, ¿cuál fue? En medio de una gran expectación, del 9 al 15 de marzo de 2016, en Seúl, pues todo el mundo esperaba una victoria aplastante de Lee Sedol. Sobre todo la gente de asiática, ¿no? Veía con escepticismo, como hemos visto con el proverbio chino, consideran el Go como un juego de alma, de intuición, de estrategia que no podría ser nunca dominado por una máquina, con lo cual esperaban una victoria aplastante, pues en este caso del mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la historia de Go. ¿Qué pasó? Pues que ganó AlphaGo, evidentemente, ¿no? Como ya nos podíamos imaginar, ganó 4-1, bastante aplastante. De hecho, a día de hoy, ¿no? Se reconoce como una gran proeza de Lee Sedol y como una muestra de lo gran jugador que era haberle podido ganar una partida. Y aún se estudia a día de hoy los movimientos de esa partida concreta en que Lee Sedol ganó a AlphaGo. Se estudian todas, pero esa en particular se estudia mucho porque fue capaz, ¿no? de hacer que la inteligencia artificial del reinforcement learning de AlphaGo con solo un movimiento, AlphaGo tenía controlada la partida hasta que con solo un movimiento Lee Sedol fue capaz de que AlphaGo se pasase todo el resto de partidas haciendo movimientos aleatorios, porque rompió totalmente la política que en este caso había aprendido de toda la interacción anterior con el reinforcement learning, ¿no? Demostrando, ¿no? En este caso que había margen de mejora para el modelo, que había más casos donde entrenar. Aún así, el resto de partidas, AlphaGo arrasó en este caso, el campeón mundial. Y esto es de una frase de Demis Hassabis, creador de AlphaGo, evidentemente orgulloso, ¿no? De lo que había creado, y que dijo que no solo ha demostrado ser capaz de jugar al Go a un nivel sobrehumano, sino que también ha mostrado una creatividad y una intuición que se pensaba que solo los humanos podían poseer. Y ahí está el punto por el cual vuelo que es posible que el camino hacia la IA, hacia la AGI, perdón, pueda venir por un tipo de sistema de este estilo y no por un modelo de lenguaje, por ejemplo. Más en base a la interacción, que es un modelo más empírico que no en base al lenguaje. De hecho, el siguiente nivel después de AlphaGo, DeepMind no se conformó y en 2017 creó AlphaZero, que es un algoritmo de reinforcement learning capaz de aprender cualquier juego de mesa desde cero, que ganó a AlphaGo en Go, que ganó al mejor algoritmo que existía, que era Stockfish en ajedrez, que ganó también al Shogi, que es otro juego de mesa muy popular en Asia. Y la gracia principal de este algoritmo era que era capaz, bueno, AlphaZero es que es capaz de aprender sin haber visto nunca una partida de un humano, sino directamente de él mismo hacerse simulaciones y en base ahí a optimizar su política. Evidentemente, AlphaZero no solo arrasaba al AlphaGo, sino que ha arrasado cualquier persona que se ha animado a jugar contra él. O sea, ahí sí que se considera prácticamente imposible, o si no imposible, que una persona le pueda ganar una partida como hizo Lisedol con AlphaGo, que ya era algo así como casi imposible, un milagro, ¿no? Por supuesto, como decía, AlphaZero es invencible. Entonces, yo pienso desde una perspectiva del empirismo,
el empirismo al final es una corriente filosófica que dice, como aquí tenemos en esta frase de John Locke, que el conocimiento deriva de la experiencia, que sin la observación y la experimentación nuestras ideas son meras conjeturas. Inicialmente había dos corrientes filosóficas, el empirismo por un lado y en el otro lado el racionalismo, por ejemplo, con Descartes como gran filósofo de este otro corriente, ¿no? Que defendía la pureza de las ideas, ¿no? Decía que el conocimiento se adquiere a partir de la razón y que no tenía que ver tanto con la experiencia. En cambio, el empirismo era todo lo contrario. Decía que el ser humano era capaz únicamente de aprender aquello que había visto o combinaciones de experiencias que había tenido. Con lo cual, si nos ceñimos a esta visión empirista de la vida, la visión de, entre otros, John Locke o David Hume, pues podríamos estar pensando que realmente esto es el reinforcement learning, ¿no? El reinforcement learning son sistemas que aprenden en base únicamente a la experiencia, a recibir recompensas y que igual que aprendemos muchas veces las personas, ¿no? Sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? Recibir estas recompensas, hacer una acción, ver cómo cambia el entorno, recibir una recompensa, darnos cuenta que esa acción ha sido mala o buena para algo a largo plazo y de cara al futuro aprender, ¿no? Entonces, yo dejo aquí esta reflexión, esta corriente de pensamiento que no es, evidentemente nadie tiene la verdad absoluta. Al final, la filosofía, así como las matemáticas, ¿no? Las matemáticas y la lógica son las únicas ciencias formales. Entonces, a mí me gusta mucho toda la parte, como matemático, me gusta mucho toda la parte lógica, filosófica y demás, pero en las matemáticas sí que hay puntos que no se pueden rebatir y que son axiomas universales. En la filosofía, todo lo contrario. Hay puntos de vista, corrientes de pensamiento, pero en este caso particular nadie sabe cuál es la razón absoluta, ¿no? Pero si nos creemos esta parte del empirismo, si observamos lo que consiguió hacer AlphaGo con un sistema de reinforcement learning, de aprendizaje en base a estas iteraciones, y lo extrapolamos a esta filosofía empirista, ¿por qué no será el reinforcement learning el camino hacia la AGI? Ahí lo dejo. Y es algo que no sé si vamos a responder nunca a esta pregunta. Espero que os haga pensar y de que esta historia pues, os inspire. Buscadlo porque la verdad que en su momento, en 2016, fue algo súper, súper rompedor, sobre todo en los países asiáticos. Al final aquí en España no se conoce tanto al Go, ¿no? Pero sí que la noticia tuvo mucho eco porque era la primera vez, ¿no? Que una inteligencia artificial sí que se había batido a un jugador en ajedrez, a Kasparov, ¿no? Al mejor jugador del mundo en ajedrez, pero el ajedrez es infinitamente menos complejo que el Go, con lo cual aquí se consideró un salto hacia adelante increíble. Entonces aquí, pues yo dejo esta reflexión, ¿no? Si será el reinforcement learning, igual que lo fue para un entorno tan complejo como el Go, será el camino hacia el final, el conocimiento, ¿no? La inteligencia artificial general en el futuro. Así que ya lo veremos, o no, nunca se sabe a día de hoy. La verdad que es la carrera por conseguir la AGI está más viva que nunca, pero aún así seguimos sin saber si será posible o no. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya resultado diferente, ameno, interesante, que os haya despertado la curiosidad pues, por probar, os animo de nuevo a cacharrear con el Reinforcement Learning, buscar la historia de Lisedol versus AlphaGo, que de verdad hay mucha documentación y es fantástica. Y para cualquier cosa, pues aquí tenéis mi contacto en el LinkedIn. Y de nuevo agradecer a los organizadores por invitarme y espero que os haya gustado la charla. Un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima.